Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, amén. Con la ayuda del Señor, a ver si puedo hoy predicar. Yo creo que sí. El Señor siempre se glorifica como cantamos, ¿verdad? Esa canción, gracias Edward, porque sabe que es mi himno preferido, ¿sí? Bueno, yo quiero que me acompañen, hermanos, a Éxodo, capítulo 19 de Éxodo. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el trato de Dios hacia nuestras vidas. Y estas palabras que vamos a analizar hoy, se pueden decir que es el preámbulo a los 10 mandamientos. ¿Saben que los 10 mandamientos es la revelación de Dios para el hombre más importante después de Jesucristo? En la palabra, fíjense que la ley de Dios, fíjense lo importante que es la ley de Dios, que es el único elemento espiritual, escuchen esto, es el único elemento espiritual que nos hace humillar y nos hace reconocer nuestra imperiosa necesidad de Dios en nuestras vidas. Por eso es que Jesús dijo, la palabra de Dios dice, que la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Es nuestro maestro que nos lleva a Cristo. ¿Qué es lo que nos lleva a Cristo? Esa ley que nos hace ver como un espejo nuestra propia naturaleza caída, corrompida, y cuando la observamos, porque Dios, cuando le dio las leyes a Israel, se la dio para que lo observaran, que hubiese una observancia de la ley. Simplemente observarla, porque luego están todos los decretos, las ordenanzas, como todas las abluciones y todas las cosas, todo el rito que tenía que hacer Israel en obediencia. Pero la ley había que observarla. Y fíjate, digo como introducción esto, porque cuando tú te quedas, no sé cuántos, alguna vez hemos estudiado la ley profundamente. Los 10 mandamientos. Hay más de 600 leyes. Pero los 10 mandamientos es cuando Dios revela su corazón al hombre. Y si tú analizas los 10 mandamientos, te vas a dar cuenta que cuando terminas de analizar y de reflexionar acerca de la ley, te vas a dar cuenta que si realmente eres sincero, te vas a humillar y te vas a decir, Señor, te necesito. Por eso, Jesús, por ejemplo, en Romanos 3, él decía, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Entonces, cuando uno contempla la ley, cuando uno contempla esa pureza de la ley que convierte el alma, uno acude a Cristo. Amén. Y yo quiero en esta mañana hablar acerca de podríamos llamar las 5 etapas de parte de Dios que va a tratar y que trata la vida de su pueblo. Miren, vayan conmigo, vamos a leer solamente 6 versículos, no vamos a leer más. De este capítulo, algún versículo que otro también leeremos, pero nos vamos a basar en estos 6 primeros versículos y vamos a leerlo primero. Dice así, capítulo 19, versículo 1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que yo hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hasta aquí. Miren, hermano, a lo largo de la vida, de nuestra vida, lo primero que ha sucedido en nuestra vida espiritual
lo primero que ha sucedido en nuestra vida espiritual con respecto a Dios fue liberación. Fue un cambio de posición. Dios nos libertó, nos liberó del yugo de esclavitud, ¿verdad? Miren lo que dice vamos a leer los dos primeros versículos. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, es decir, el mismo día que salieron, llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Miren, les voy a decir una cosa. Aquí hay prácticamente 5 etapas del trato de Dios en tu vida y en la mía para llegar a la plenitud, es decir, a la bendición que Dios quiere para nuestras vidas. Son 5 tratos. A mí me gustaría que a lo largo de este sermón pudieras ubicarte en qué situación tú te encuentras con Dios. Yo creo que es muy relevante el identificar en qué posición estoy yo en estas 5 etapas. También tengo que decirte que normalmente sabemos estar o en la última o en la primera, normalmente. La primera etapa es la liberación. Yo te hago una pregunta, ¿tú te sientes y te ves liberado o libertados por Dios del mundo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Tú te sientes que Dios te sacó del mundo o todavía eres parte del mundo? Porque cuando Dios nos liberta, fíjense de dónde lo sacó Dios a Israel, de Egipto. Casa de servidumbre, es decir, eran esclavos y tenían mentalidad de esclavos y eran subyugados porque no tenían libertad. Pero aquí emplea en el versículo 2, dice, habiendo salido de Refidim. Quiero que vayan conmigo una página o dos al capítulo 17 de Éxodo. Y vamos a ver qué pasó en Refidim. También tengo que decirles una cosa, hermanos. En cada etapa, Dios también espera algo de nosotros. A la liberación que Dios nos trae, y esto es una de las cosas más importantes que voy a decir en todo el sermón. Creo que es lo más importante de todo. Lo que Dios espera de tu vida y la mía, cuando Dios nos libertó de este mundo de esclavitud, es gratitud. Si no hay gratitud en la vida de un hijo de Dios, jamás podrá madurar y pasar a las otras etapas que Dios quiere tratar con su vida. Y posiblemente si somos duros de servir, estemos dando vueltas en el desierto antes de entrar a la tierra prometida porque no hemos aprendido. Pero miren lo que pasó en Refidim. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiere. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Miren lo que dice el versículo 4, miren lo que dice Moisés. Entonces clamó Moisés al Señor, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa de delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. ¿Hasta aquí, hermano? Aquí fue la primera vez que Israel empieza a quejarse de Dios. Moisés dice, pero ¿por qué me decís? A ver, ¿no visteis las maravillas que Dios hizo con vosotros cuando sacó la tierra de Egipto? Que los sacó de la esclavitud a la tierra de libertad. ¿Por qué ahora se quejan a la primera de cambio? Y Moisés dijo, estáis tentando a Dios,
Y si ustedes recuerdan, en los tratos de Dios con Israel, ¿cuántas veces tuvo que Moisés anteponerse ante Dios antes de que Dios le fulminara al pueblo? Por dureza de corazón, por ciego. Por lo tanto, hermano, dice la palabra en Romanos 6:18, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por lo tanto, lo primero que debe haber en mi vida, y recuerden que esto que estamos leyendo, le pasó a Israel. Israel fue una nación en el mayor sentido de la palabra, era una nación, un estado. Pero los principios espirituales que emanan de la Biblia son eternos. Y para continuar, me gustaría que vayan conmigo a 1 Corintios, como para respaldar más esto. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y este relato, ¿se acuerdan? Cuando Pablo les amonesta a esta iglesia mayoritariamente gentil. Pero miren lo que dice, y estas cosas les acontecieron, ¿de qué está hablando? De justamente la salida de Egipto de Israel. Y lo que vivieron, fueron bautizados en la nube y en el fuego, y vieron el poder de Dios, la gloria de Dios, y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por lo tanto, hermano, esta palabra es directamente para ti y para mí. Directamente. Y de aquí vamos a extraer toda la enseñanza, el principio espiritual que Dios tiene para nuestra vida. Lo primero, hermano, es la libertad, es decir, Dios nos libera. Y una vez que uno es libre, automáticamente uno agradece a Dios eso. Pero yo te voy a decir una cosa. La gratitud, por eso la gratitud conlleva una acción. Por eso existe la acción de gracia. La gratitud no es decir, Señor, gracias, pero yo vivo mi vida como me da la gana. La gratitud a Dios se ve manifestada en la acción, que la gratitud real de corazón es un amor, es una correspondencia de amor a Dios. Y si ustedes se acuerdan, el Señor dice, no ames de palabra. No me digan gracias y tal y cual, o hacen lo que les da la gana. Ustedes demuéstrenme su gratitud obedeciéndome, viviendo en santidad. Porque el Señor, miren lo que dice Colosenses 4:2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Fíjense un detalle. Miren, la oración misma, ¿cuántos de los que estamos aquí oramos? Yo creo que todos, ¿verdad? Casi todos, unos más, otros menos. Pero ¿quieres que te diga una cosa? ¿Se acuerdan que esto yo una vez lo dije? Me parece que es el Salmo 100, si mal no recuerdo. Entras por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Bendecida Dios, ¿no? Ahora, ¿saben, hermano, que la alabanza que acabamos de cantar, alabanza, hermano, mío, ¿se puede cantar o no? Pero cuando yo hablo bien de alguien, eso es la alabanza, es hablar bien de alguien, es como respuesta de lo que esa persona es. Y la gratitud es como respuesta de lo que esa persona ha hecho por mí. Si tú eres una gran persona, pero no has hecho nada por mí, no te puedo dar gracias de nada. Pero la gratitud te abre las puertas, te abre las ventanas de los cielos, porque es el antivirus que impide que el diablo te siga engañando. Y ya vamos a ver las otras etapas, porque aunque es así como Dios obra, están tan entrelazadas unas con otras que la vida de la espiritual, hermano, es una vida de plenitud, no es una vida a mí distinta, no es la vida como a mí me parece que es. Por ejemplo, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruega con acción de gracias. ¿Y cuántas veces leemos eso y nos quedamos más con lo primero? Pero cuando hay acción de gracia, no importa por lo que tú estás viviendo, porque estás tan
tan agradecido a Dios que tú eres capaz de hacer por Él lo que te pida. Porque no hay cosa más poderosa en la vida que el vínculo del amor. Por eso el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor no caduca, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y eso es gratitud. Eso es gratitud. Primera de Tesalonicenses 5:15. 5:15. Mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto, ¿saben una cosa, hermano? Esto no es una mera petición de Dios, de decir, hermano, yo, como una persona a un hermano le puede decir a otro, che, te aconsejo que ores, o vente a la iglesia, un consejo. No. Es algo que Dios demanda, que eso es lo que vamos a ver más adelante, pero que Dios te está pidiendo porque sabe que tú puedes darlo, porque el que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y esa capacidad que Él nos da es la que nos capacita. Así que, hermanos, miren, para continuar el otro paso, saben que yo sé que muchos de aquí están todavía en esta etapa. En la etapa que son conscientes que han sido liberados o libertados por Dios. Pero tienen grandes conflictos con Egipto. Sostienen gran conflicto con Egipto. Todavía Egipto les sigue tirando. Todavía espiritualmente fueron libertados, pero no liberados. Porque todavía siguen con ataduras. Todavía siguen arrastrando cosas al mundo. ¿Se acuerdan Efesios 4:22? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se acuerdan Filipenses 3? Olvidando lo que queda atrás, mirando hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Mirando, olvídate de Egipto. Mientras Egipto te siga haciendo tilín en tu corazón, jamás podrá pasar del nivel de haber sido meramente libertados por Dios. Pero recuerden, en 1 Corintios 10 dice que no todos entraron a la tierra prometida. Muchos se quedaron postrados. Dios es un Dios de amor, amén, pero también hay fuego consumido. Wow, hay del que de caer en las manos de un Dios airado. Y esto no es para la iglesia. O sea, la iglesia jamás pasará por la ira de Dios, porque ya pasó Cristo por nosotros. Cuando dijo, Señor, pasa de mí la ira de la copa, y Dios le derramó la copa, ya la pasó por nosotros. O sea que la ira de Dios no la vamos a pasar. Pero sí podemos vivir el desierto. Desiertos espirituales que te vas a llorar, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que, hermano, cuando Dios nos libera, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? Gratitud. Gratitud. Y te digo, hermano, es tal, yo no sé tú, pero es tal la gratitud que yo siento al Señor que me parece poco lo que le doy. Poco. A mí me suena muy bien en mi corazón cuando dice, siervo inútil soy porque lo que tuve que hacer lo hice. Y algunos tienen que decir, siervo inútil soy porque aunque lo que tuve que hacer no lo hice. Pero aún haciéndolo, soy consciente del precio que pagó, y consciente espiritualmente, del precio que pagó Cristo por mi vida. Soy consciente. Y yo podré tener todos los defectos que quieras, pero ¿quieres que te defina qué es un cristiano? De manera sencilla, esto no es del diccionario Vine ni nada, esto es según. Un cristiano es aquel que está totalmente satisfecho con Dios y que no quiere nada más en la vida. Si tú no te ves en ese área, es porque todavía la gloria de Dios no ha resplandecido en tu vida.
Pero si tú todavía estás buscando más cosas y te hace Egipto, te hace tilín en el corazón y te brilla la vanidad de la vida, ¿se acuerdan? Primera de Juan 2:15. La vanidad de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la cara, te hace tilín, es porque todavía el sol de justicia no ha brillado en tu vida y no conoces a Dios. No conoces. Porque el que conoce a Dios, hermano, no quiere nada más. ¿Se acuerdan la parábola del tesoro escondido? Encuentra el tesoro, que es Cristo, y ya vende todo. Dice, esto es mío, ya no quiero nada más en la vida. Y el que llega a descubrir eso es bienaventurado. Es el hombre más feliz del mundo. Y si bien es cierto que un cristiano es aquel que después de encontrar a Cristo está totalmente satisfecho y ya no quiere nada más, también es cierto que la persona más frustrada de la vida es el cristiano que vive con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. ¿Por qué? Porque es consciente del reino de Dios y a la vez es consciente de sus limitaciones, de sus debilidades que todavía no ha entregado a los pies de Cristo. Y está, quiero y no puedo, quiero y no puedo, quiero 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Cuando Dios te puede. ¿Cuándo? Cuando hay gratitud. Por eso la palabra gratitud creo que es lo más importante de este sermón, gratitud. Porque si no hay gratitud, hermano, todo lo demás que vayamos a decir no tiene sentido. Miren, vamos al versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Una vez que nosotros somos liberados, lo automáticamente lo que Dios hace en nuestra vida es que nos llama, nos convoca. Por eso yo siempre digo, hermano, la iglesia es convocada. Los que no son de la iglesia son invitados. Se le invita a participar. Pero los que son hijos de Dios son convocados no por el pastor, por Dios. ¿Y sabes una de las cosas que Dios demanda, espera de nosotros hacia su llamado? Es lo que muchas veces no hay y brilla por su ausencia. Oído. Sensibilidad a las cosas espirituales. Y es sencillo. Sencillo, hermano, ¿sabes por qué? Porque si yo una vez siendo liberado por Dios, y yo yo no sé tú, pero yo me acuerdo cuando el día que Dios tocó mi vida, sentía espiritualmente como si me hubieran sacado una losa de encima. Me sentía como en un ataúd. Y Dios me liberó. Y aún más, la obra del Espíritu Santo en ir librando en mi vida aspectos y áreas de mi vida no ha cesado. ¿Cómo no voy a estar agradecido a Él? ¿Sabe qué hermoso, hermano, es la libertad? ¿Saben qué? Es que la gente no sabe lo que es la libertad. Se creen que es no estar en la cárcel. O se creen que es vivir bien. La libertad es la capacidad de poder entenderlo todo lo que está diseñado para el hombre. Cuando no hay discernimiento, cuando no hay luz, cuando no hay, es porque, hermano, por eso, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si no está el Espíritu, no hay libertad. ¿Y cómo sabes tú si hay libertad? Mira cómo vive. Si todavía está en Egipto. Y encima, muchos cristianos no solo se vuelven a Egipto, no solo de vez en cuando van a Egipto, sino que los ves ahí en Egipto, recreándose, gozándose de Egipto, de lo que te ofrece el mundo. Así que, hermano, es oído, porque Dios nos convoca. Además, miren, los martes de oración es un momento en el que Dios convoca a su pueblo. Es que Dios convoca a su pueblo. No es una actividad de la iglesia, sin más. Es un momento que Dios está convocando. Que hay cosas que mejorar, amén. Que hay cosas que cambiar, amén. Que hay cosas que crecer, amén, siempre. Pero cuando yo, hermano, estoy bien posicionado en el Señor y afino mis oídos, yo sé dónde debo estar en cada momento.
A mí no me tienen que exigir ni obligar, ni hacerme un panorama, un croquis para hacerme convencer de que Dios me está diciendo que haga esto o lo otro o que esté allí. Yo estoy convencido. ¿Saben por qué? Porque como yo no quiero nada más en la vida, siempre estoy pensando, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Siempre. Porque ya para mí todo lo demás sobra. A mí me quitas al Señor de mi vida y no me queda nada. Nada. Por lo tanto, a mí me dicen, Julio, un martes quiero orar. ¿Con el pueblo? ¿Con mi pueblo? ¿Con mi gente? Venga, vamos a orar. No, ¿y por qué? ¿Y para qué? No, es que yo estoy cansado. Por supuesto, hermano, si estamos trabajando, ¿verdad? Tenemos responsabilidad, evidentemente. No se puede, no se puede. Pero Dios nos habla, amén, a cada uno. Pero fíjense, miren, ¿se acuerdan la predicación anterior de Mateo 28? ¿Se acuerdan dónde los llevó a los discípulos para hablarles de la gran comisión? Al monte. Al monte que seguramente es el monte de la transfiguración. ¿Y a dónde subió Moisés? Mire, y Moisés subió a Dios. Y Jehová le llamó desde el monte. Te voy a decir una cosa, hermano. ¿A ti te gusta la bendición de Dios? ¿Y quieres que te diga qué son las bendiciones de Dios? La bendición no es todo lo que yo quiero, sino todo lo que yo necesito y en abundancia. Porque Dios nos da vida y vida en abundancia. ¿Sabes? Estés como estés con dinero o estés sin dinero, estés con trabajo o estés sin trabajo, estés con salud o estés enfermo. No importa, no me importa. Porque yo tengo el tesoro más grande atesorado en mi corazón que ensombrece todo lo demás. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Moisés tuvo que subir, Y desde donde Dios lo llamó, cuando Dios te convoca, es desde el monte. ¿Y sabes por qué mucha gente no entiende muchas cosas espirituales? Porque nunca o hace años que no ha subido al monte. Su vida espiritual es una vida de valles, que es donde está Egipto, donde está el valle de sombra y de muerte. Y no está acostumbrado a subir al monte, porque subir al monte, hermano, lo primero que implica es fe. Y lo segundo que implica, ¿sabes qué? Es compromiso. Y si yo no estoy comprometido con la obra de Dios, ¿para qué hago yo ahí? Y te voy a decir más. ¿Saben que el llamado de Dios no es para servir a la obra de Dios? Para nada. Que Dios nos libre, que nos llame para servir a su obra. Dios nos llama para servir al Dios de la obra, no a la obra de Dios. ¿Sabes dónde está la diferencia? Que para yo servir al Dios de la obra yo tengo que tener intimidad. Yo tengo que tener comunión. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra cuando dice en 1 Corintios, fiel es Dios que fuisteis llamados a la comunión con su Hijo? Fiel es Dios que nos llamó para tener comunión con su Hijo. Ese es el llamado de Dios, a tener comunión con Él. ¿Y sabe la cantidad, hermanos, de gente que hay que no conocen a Dios y que así están en las iglesias? Y aún más los ves haciendo muchas cosas en las iglesias. No hablo en esta, no podemos, pero de las iglesias en general. Dejen tocando la guitarra, haciendo, yendo, viniendo, salen a la calle, evangelizan y demás. No tienen comunión con Dios, no le conocen. Y eso exacerba a la gente que nos ve. Por eso, hermano, lo principal para Dios es la edificación del cuerpo de Cristo. Y fíjate lo que dice en 2 Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No. A ver, ¿cómo es? Primero nos llama para salvarnos. Nos llama a la salvación. Hay un llamado a la salvación. Pero ¿saben una cosa? No existe que Dios te llame a la salvación y no al servicio. No van separados. Dios te salva para servirle. Por eso dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Hermano, es que las cosas de Dios son profundas y no se puede servir a Dios de cualquier forma. Yo como pastor no me puedo presentar aquí y ahora qué voy a hablar. ¿No? Si no, tiene que haber una intimidad con Dios.
La fe viene por el oír la palabra de Dios. No viene ni por los ojos, ni por nada que no sea por el oído. Y yo, hermano, siempre digo esto. Yo busco a Dios todos los días, no para predicar, ni siquiera para compartir. Yo busco a Dios por mi vida, porque yo necesito estar con mi Hacedor, con mi Señor. Yo necesito estar con Él, necesito estar con Él. Luego, Dios te dice, ve, haz esto, predica, sirve, barre, limpia, lo que haga falta. Pero mi intimidad con Dios va más allá de un mero servicio a una iglesia. La comunión con Dios, hermano, es un llamamiento santo, tener comunión con Él. Miren, 19:7, el versículo 7. Dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. ¿Quién llamó a Moisés? ¿A quién llamó? A los ancianos. ¿Por qué? ¿Por qué no llamó a los pueblos? Al pueblo entero. Porque el pueblo entero todavía no era libre. Habían sido libertados físicamente, pero espiritualmente todavía eran esclavos. Y esto denota que cuando Dios llama, nos llama, es decir, ¿cuándo oímos la voz de Dios? Cuando hay un cierto grado de madurez espiritual. Entonces tengo afinados los oídos espirituales. Por eso dice en Hebreos 5 que las palabras sólidas son para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados del bien y del mal. Y a esa misma, miren, en Hebreos 5, fíjense, vayan conmigo a Hebreos 5, vamos a leer rápidamente. ¿Por qué? Porque Hebreos, hermano, prácticamente la carta de Hebreos viene a decir todo esto que estamos hablando, todo lo que le pasó a Israel, todo lo que vivió Israel, para qué Dios le salvó, para qué vino Jesús, quién es Jesús para ellos y demás, se resume en la carta de Hebreos. Y miren lo que dice, acerca de cuando Dios nos llama, ¿sí? Nos convoca. Dice, capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sabes qué significa esto? Hermano, hay cosas que no las vas a entender espiritualmente por más que rasques en la Biblia. Por más que uses la Biblia y rasquemos y tratemos de mirar y ver, a ver si la Biblia un poco se pone, a ver, de ponerle una etiqueta de aprobado a lo que yo hago o creo, no lo vas a lograr nunca. Y te voy a decir por qué. Porque yo antes de acudir a la palabra del Espíritu, yo tengo que acudir al Espíritu de la palabra. Yo acudiendo al Espíritu de la palabra, yo entiendo todo lo que Dios quiere revelarme en su palabra, porque Él me la dictamina en mi corazón, en mi mente. Y uno dice, revelación e iluminación es lo mismo según para qué se use. ¿Sí? Y revelar es dar luz. Dios te ilumina. Pero claro, a mí Dios no me va a mostrar nada que Él sabe que yo no voy a vivir. ¿Para qué? Así que, hermanos, ¿se acuerdan en 2 Timoteo 2:15 cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado? Procura con diligencia presentarte a Dios. Eso es intimidad, eso es comunión. Yo quiero servir, hermanos, si yo no tengo comunión con Dios, como más yo voy a servir a la obra de Dios. Pero si yo tengo comunión, yo voy a servir a mi Dios de la obra. Y habrá una relación entre Él y yo estrecha, íntima. Y me va a susurrar al oído cosas que no se las va a decir a nadie más. Porque pago el precio de subir al monte de donde Dios me está llamando. ¿Se dan cuenta por qué Dios tenía que preparar al pueblo de esta manera? Para que al recibir la ley, ellos pudieran humillarse y depender pura y exclusivamente de Dios. Así que, hermanos, versículo 4. Vemos que Dios nos libera y ¿qué es lo que hace? Nos llama, nos convoca. ¿Y cuándo acudimos a ese llamado? Cuando hay gratitud en nuestro corazón. Porque la gratitud conlleva un montón de acciones en nuestra vida. Y una de ellas es el compromiso. Así que miren el versículo 4. Dice,
Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. La otra parte que Dios hace en nuestra vida es nos recuerda. Nos recuerda de dónde Dios nos sacó. Y si tú no eres, miren, si nosotros seguimos amando a Egipto, es porque se nos olvidó, como Israel, que después de ver el mar que se abría, de ver las maravillas de Dios y demás, a la primera que tenían sed empiezan a murmurar. Porque se olvidaron dónde estaban. Se olvidaron de dónde Dios los sacó. Miren, Éxodo 20, que esto es importantísimo. Porque fíjense la importancia que tiene el recordar. Hey, Julio, recuerda que tú no eras nada. Yo cuando te rescaté a ti, Julio, tú estabas con unas depresiones, estabas hecho polvo, no sabías ni para dónde ir, estabas más perdido que para qué. Ahora después que Dios nos limpia, nos renueva, nos restaura, nos reactiva, ahora somos grandes guerreros de Dios, sí, pero acuérdate donde Dios te sacó y cuidadín. Porque Dios antes de darle la ley, mira lo que le dice en versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí empieza la demanda. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás. Pero le tiene que recordar. Y aún el efecto que produce la ley, que es humillarnos, porque la ley no es un trapo para limpiarte. La ley es un espejo para que tú te veas. Haz la prueba. Honra a tus padres. A los que son cristianos, ¿tú te inclinas a dioses ajenos a ti? Yo te digo que sí, muchos. Y si no te humilla ante eso es porque todavía falta el espíritu de la palabra, el espíritu de la letra. El espíritu de la letra te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y luego ves la ley como santa, que convierte el alma y que busca de Dios y que me lleva a Cristo. ¿Sí? Como ese ayo, ese maestro. Pero aquí Dios le tiene que recordar. ¿Y qué es lo que espera Dios cuando nos recuerda? O mejor dicho, ¿qué es lo que produce? Cuando yo soy consciente espiritualmente de dónde Dios me sacó, ¿sabe lo que proporciona eso en mi vida? Identidad. Identidad. Hermano, yo ya no soy de este mundo. Yo estoy, pero no soy. Mi ciudadanía está allí. Y es hacia allí donde están puestas mis ojos. Poner los ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque vuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Él se manifieste, vosotros vais a manifestar juntamente con Él, en gloria. Pero ¿para quiénes? Para quien tienen las miradas puestas en el cielo, en el galardón, en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Y no está que sí, es que la tierra, uy, me acuerdo que tengo un Dios, uy, vamos a buscar, ¿dónde está? Identidad, hermano. Y a mí me encanta miren, Filipenses 3:7, me encanta este pasaje, porque así como decimos que la gratitud es el detonante, es ese termómetro, es esa cosa que te hace ver que si realmente eres salvo o no. ¿Sí? Cuando nosotros leemos en Filipenses esto que vamos a leer, también es el detonante, es lo que hace ver a alguien que ama y sirve a Dios como su Señor, no solo como su Salvador. Capítulo 3, versículo 7. Filipenses, estoy en Efesios. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ese Pablo, que ya quisiera muchos de nosotros tener lo que tenía Saulo de Tarso, no digo Pablo, Saulo de Tarso, que era Pablo, antes de llamarse Pablo. O sea, Saulo era grande, significa grande, y Pablo significa pequeño.
Ya quisiera más de uno. Pero miren lo que es la percepción que él tenía de Cristo, de ese tesoro que él había encontrado en Jesús. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún, me gusta esa palabra, aún, porque no fue en el momento de ser liberado, es aún todavía, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Se dan cuenta? La importancia que tiene, hermano. Uno de los dolores de cabeza que tienen los pastores en pastores sanos, me refiero, porque hoy hay que recalcar eso, porque hay de todo, ¿no? Pero un pastor sano, alguien que conoce y ama a Dios, uno de los dolores de cabeza que tenemos es en el transcurso de los años, el que hay personas que es como que no sabes tú si realmente han experimentado la liberación, la salvación en sus vidas. Y te engañan, porque hay momentos que dicen que tú los ves que sí, y hay momentos como que es como digo yo a veces en plan de broma, ¿no? Qué linda ovejita, ¡ring! Y se te va al monte. No, hermano, no le viste, es una broma, ¿no? Pero, hermano, el monte, por decirlo de alguna manera, es una forma de, es cuando te vas a Egipto. Es cuando te vas a Egipto, es cuando Dios te está convocando a estar en un martes de oración, en un viernes de coinonía, un sábado de estudio que vamos a empezar a tener, y no está porque no quiere. Porque tema el partido de fútbol, ahora viene, es que pastor, ahora viene el mundial. Ahí se va a ver, hermano. Pero miren, ese recordatorio que Dios nos hace es lo que crea en mí identidad, hermano. Y te voy a decir una cosa, ¿saben cuál es una de las carencias que tiene la iglesia a nivel mundial? Es falta de identidad. La inmensa mayoría somos, yo, perdonen el ejemplo que pongo, pero yo los comparo como dos países. Hay iglesias que son como China, una gran nación poderosa, pero luego tú los aíslas y rascas. Hay cristianos, macro iglesia, ministerios rimbombantes con colores y luces y esto y lo otro. Tú empiezas a rascar espiritualmente a ver si encuentras algo. ¿Saben por qué? Porque no hay identidad, porque todavía están en Egipto. Mentalmente. Están en Egipto todavía. Aman más al mundo. Se constituyen amigos del mundo. Se consideran amigos del mundo. Y no se dan cuenta que se están constituyendo enemigos de Dios. Porque Dios no, con los que conmigo no son, contra mí son. Los que conmigo no recogen, desparraman, hermano. ¿Y sabes cuál es el peor problema de todo esto? Es al final del camino. Cuando a muchos dirán, y se les vendrá a la mente, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final, camino de muerte. Y te sorprenda y decir, pero Señor, pero que yo no, ¿acaso no iba a la iglesia? Pero Señor, ¿acaso yo no estaba en la alabanza? Pero Señor, ¿acaso yo no me he visto repartir folletos en los parques cuando tal? Y dice, pero tú nunca encontré de ti gratitud. Jamás. Nunca oíste la voz de mi llamado. Jamás. Y te dio igual de dónde Dios te saque, de dónde yo te saque. O tú creíste que yo te saque, pero todavía nunca, siempre has estado en Egipto. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Miren, en Gálatas 1:10 dice, pues, dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Se dan cuenta la diferencia que existe de servir al Dios de la obra que a la obra de Dios? Cuando tú te dispongas a servir la obra de Dios porque entiendes que hay que servir, pero no tienes intimidad con Dios, tú vas a intentar agradar al hombre.
Pero cuando tú tengas esa comunión con Dios, tú vas a agradar a Dios y vas a pagar el precio de que muchos se te van a oponer y no te van a entender. Así que ya vemos, Dios nos libera, ¿sí? Dios nos llama, nos convoca como pueblo. ¿Para qué? Para recibir luz. Dios nos recuerda, no se olviden, no se olviden que además, fíjense, físicamente hablando, Israel hoy, el pueblo judío, ¿sabían que son el 0,2% de la población mundial? ¿Sabían que no son más de 16 millones de judíos en todo el mundo? ¿Y sabían que ellos controlan casi el 40% de la economía mundial? Y que están en todos los avances tecnológicos, científicos y demás. ¿Y quieren que te diga una cosa? ¿Saben quién eran los judíos? Los hebreos. No eran nada. Pueblo semítico, en el desierto, nómadas, o sea, no. Abraham, Ur, Caldea, no eran nada. Pero ahí se glorificó Dios, que de no siendo nada, Dios lo glorificó. Ahora, lo mismo nos pasa a nosotros. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al mundo. Pero ¡ay! Del cristiano que yo ya estoy. Soy el campeón que hay en mí, que tengo dentro. Y que ya vas a ver tú como yo, con mi fuerza, con mi talento y con mis cosas. Ya estamos mal. Ya vamos mal. Y aquí viene, dijimos, Dios nos libera, Dios nos convoca, nos llama, Dios nos recuerda. Ahora viene lo más importante y yo sé que es lo que más te va a gustar a ti. Y a mí, claro, hombre, nos gusta, nos encanta. Y es, Dios nos demanda. Dios ahora se sienta contigo y te dice, Edward, Juan Carlos, Belli, Erika, Julio, yo vengo a buscar fruto. A ver, yo te liberé, yo te iluminé, te di luz, te llevé al Monte Santo, te recuerdo de dónde te saqué. Ahora, miren lo que dice, vamos a Éxodo, en la primera parte del 5. Ahora pues, dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El Señor, ¿sabe lo que nos demanda? Es obediencia. Porque cuando Dios, después de que te da, te bendice, te rescata y demás, ¿y sabe cuál es el gran problema, hermano? Que nuestros estándares espirituales están tan distorsionados que pensamos que Dios está conmigo solo por el hecho de que tengo salud, un buen trabajo, no me falta nada y en cierta manera vivo en paz. Es un engaño, porque si eso fuera así, el apóstol Pablo, Dios odiaba al apóstol Pablo y odiaba a todos los apóstoles, porque ellos fueron ultrajados, vivían de tierra en tierra, fueron martirizados, no, y eran constantemente perseguidos por estar tan cerca de Dios. Hermanos, si tú y yo tenemos salud y tenemos paz y tenemos economía, amén, porque es un regalo de Dios. Pero eso no es la máxima, porque también el mundo tiene lo mismo. La máxima es saber, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz. Y la paz, hermano, no es cuando yo estoy bien. Es a pesar de que estoy mal, yo estoy bien. A pesar. Cuando pasamos por circunstancias, que es donde se ve del material con que estamos hechos. Así que ¿qué es lo que nos pide el Señor? Oír su voz y guardar su palabra. ¿Se acuerdan Santiago con oidores olvidadizos, sino hacedores? Porque si yo veo, me contemplo y digo, wow, la ley, ¿se acuerdan? La ley te hace ver
Y tú dices, wow, ¿cuánto me falta? Y dices, bueno, ya lo sé. Y eso trae un síntoma que es el de domingo tras domingo, se crea como una necesidad patológica de oír siempre palabra para mantenerme más o menos espiritualmente. Pero como nunca lo vivo, es una dosis. Yo voy el domingo a buscar una dosis, la dosis que necesito. Pero cuando tú vives la palabra, hermano, ya te conviertes en una persona que Dios te transforma y te convierte de utensilio, de vaso de deshonra a vaso de honra, donde Dios deposita su espíritu ahí y donde Dios te usa con poder, con autoridad. Así que, hermanos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, fíjense lo importante que es oír. Hebreos 2 y 4. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿no fue confirmada por los que lo oyeron? Es decir, ¿se acuerdan? Nos salvó y llamó. Pero si yo soy salvo, pero yo hago oído sordo al llamado que Dios me está dando, lo que estoy haciendo es descuidar esa salvación que Dios me ha dado. Y Dios se ve obligado a tener que ejecutar su vara en nuestras vidas para corregirnos, ayudarnos, para llevarnos a sus pies. Porque somos sus pueblos, somos sus hijos. Amén. Y si no lo somos, Dios ha puesto los ojos sobre ti y no te preocupes porque Dios va a hacer lo que haga falta para llevarte a sus pies. Amén. Porque Dios ha puesto, porque Israel no era nada. Abraham, ¿quién era? Nadie. Sin embargo, de repente aparece un tal Abraham que Dios le está llamando. Y por la fe de Abraham somos salvos nosotros. No es por la ley de Moisés. Porque por la ley ninguno será salvo. Dice en Romanos 4. Por la ley ninguno será salvo. Pero somos salvos por la fe en Jesucristo. Que es la justicia manifiesta y demás. Vayan conmigo a mismo Éxodo. Ya me estoy más o menos quedando casi sin voz. ¿No se nota? Sí, ¿no? Me estoy esforzando cada vez más. Miren, Éxodo 34, versículo 11. Fíjense lo importante, hermano, es de prestar atención. Prestar atención. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí viene la promesa, que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al efresio. ¿Sabes lo que son eso? El materialismo, el problema, cualquier área de problemas que tú tengas, problema familiar, problema sexual, problema del que sea, Dios te la entrega en tus manos. Pero guarda lo que Dios nos manda. Y dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares. Ve, aquí viene la demanda. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Aquí el Señor le está diciendo, ustedes entran, yo les limpio el terreno, ¿sí? Pero ustedes van a tener que pelear con esos enemigos. ¿Para qué? Para que cuando Israel peleaba y veía el poder de Dios, se fortalecían en fe. Y ellos crecían cada vez más. Pero si Dios les hubiese dicho, bueno, los quita a todos, los mete a Israel y ahí el pueblecito. ¿Quieren que te diga una cosa? El cristiano moderno está hecho de cristal. Y en la iglesia yo he descubierto que es uno de los lugares donde más prejuicios hay, porque hay temas que no se pueden tratar, por la falta de capacidad de discernimiento que hay. Y aquí le manda, una vez que estéis, vas a derribar sus altares. ¿Cuáles son sus altares? Yo pongo ejemplos
que no los he meditado, los medito en el momento que los comparto, ¿sí? Y a veces puede que el ejemplo no sea muy... Pero hermano, ¿cuál es tu debilidad? Yo cuando me convertí al Señor, yo aborrecí el mundo de tal manera que yo hasta me llegaron a decir que era raro, porque aborrecí el mundo tajante. Pues me había hecho tanto daño que no quería saber nada de Egipto. Y un ejemplo que puedo poner es lo que a veces veo en los jóvenes, ¿no? Te debilita la discoteca, pues Dios te dice que la derribes. Te va el pasarte de copas, pues Dios dice que la derribes. Cortaré esas imágenes de acera, porque no te has de inclinar, porque cuando tú estás y haces, te estás inclinando. Y luego vamos a ver la última parte, que es la bendición. Ahí todos queremos la bendición de Dios. Pero que pague el precio el hermano que está al lado, yo no. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. ¿Se acuerdan del primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos a mí. Los que saben la cantidad de dioses que tienen los cristianos ajenos a Cristo. Así hay. Pues el Señor cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses. Te invitarán y comerán de sus sacrificios. Esto yo lo veo, O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicar. Miren, ¿saben la cantidad de matrimonios cristianos hay? Que sus hijos, estando en el Señor, se terminan casando con personas que los arrastró al mundo, se metieron en el mundo y allá fueron. ¿Sí? Estoy hablando de cuando uno tiene luz, porque Dios no te va a demandar nada que tú no sepas. Pero si tú tienes luz y pasas de la luz, hermanos, las consecuencias vienen, O tomando de tus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. ¿Cuántas rasgadoras de vestiduras de los padres? ¡Ay, que mi hijo! ¡Ay de mí! ¿Pero qué han visto tus hijos? ¿Han visto gratitud siempre en tu vida? ¿Han visto luz? ¿O te han visto siempre buscándole las 5 patas al gato a las cosas siempre? Y luego tu hijo dice, cuando ya llega a un nivel de madurez, dice, ¿saben que cuando yo empecé a tener contacto con la iglesia, pasaron 5 años cuando yo me convertí? Cuando yo vine a España, mi hermano me dice, Julio, ¿por qué no vienes a la iglesia un día? Si yo me acuerdo que tú a Argentina ibas. ¿Sabes lo que le contesté de todo corazón? Porque era por eso, He visto testimonios tan mal. Yo no quiero, a mí no se me perdió nada ahí. ¿Quieres saber? Nada. ¿Sabes que mi hermano, nunca me voy a olvidar de la cara que puso? Te entiendo, me dice. La edificación del cuerpo de Cristo está en cuando en esa iglesia hay gratitud, hay llamamiento, hay que te recuerdas de dónde Dios nos sacó, hay compromiso, hay un amor genuino. Entonces las demás vienen por añadidura. Todas las demás cosas vienen por añadidura. Y aquí viene, hermano, la bendición de Dios. Porque miren, vamos a leer Éxodo 19:6. Vosotros, la segunda parte del 5, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Eso sabe qué significa? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿por qué emplea la palabra verdaderamente? Porque había falsos discípulos. Verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pueblo de sacerdote y gente santa. Mira, con esto ya voy terminando. ¿Ustedes saben de dónde viene el término laico? No sé si te suena o si lo has oído alguna vez, laicos, los laicos. Los laicos. Es un término que se emplea mayoritariamente en la Iglesia Católica, ¿sabes para qué? Para definir o diferenciar lo que es el sacerdocio y la gente que no, que simplemente va a misa. ¿Eh? ¿De dónde sacan ellos esa idea de que está el sacerdote y que tú te debes confesar al sacerdote? Porque el sacerdote tiene acceso a Dios, tú no. Y que cuando tú te haces algo mal, tú te tienes que... Y el sacerdote tiene que indicar lo que tú tienes que hacer. De Israel, cuando tenían los levitas, y cuando todo el pueblo, con falta de luz, tenían que acudir a los sacerdotes. Venido Cristo, somos real sacerdocio, nación santa. Real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Él. ¿Saben el gran problema que tiene la iglesia por no tener identidad? Y todas las demás cosas. Que creen que el pastor es el sacerdote. Es el inspirado por Dios, somos los que más responsabilidad tenemos, hermano. Pero de nada serviría como pastor tratar de transmitir cosas espirituales a personas que no tengan el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te califica o cualifica para ser sacerdote? El Espíritu Santo. Por eso no hay varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, tal. Porque todos somos uno en Cristo, sacerdotes para Dios. Miren Apocalipsis 1, versículo, vamos a leer a partir del 5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quieren que te diga una cosa? Ese dicho que dicen que en las iglesias evangélicas salimos del catolicismo, pero el catolicismo no salió de nosotros, eso es verdad. ¿Y sabe el estrago que está haciendo en la mente de un cristiano que todavía sigue cautivado por Egipto? De donde salimos, ¿sabes cuál es? Es el privarte, el gozar de las bendiciones espirituales que Dios tiene para tu vida por el solo hecho de creer de que todas estas cuestiones que estamos hablando espirituales solo van para algunos que tienen un llamado especial. Y tú te limitas, te autolimitas a ti mismo engañado por el diablo, creyendo que Dios no puede darte poder, no puede darte autoridad, no puede darte palabras. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Jeremías? Si ellos se convierten a ti y no tú a ellos, serás como mi boca. Y eso es lo que está buscando Dios. ¿Se acuerdan? Ahora, por supuesto, cuando Dios nos bendice, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que aquí viene el meollo de la cuestión. Adoración. Ah, pastor, yo le adoro. ¿Seguro? ¿Tú le sirves de todo corazón a Dios? Cuando dice que Dios busca adoradores que le adoren, ¿en dónde busca? ¿En el mundo? ¿En la iglesia? En la iglesia Dios está buscando adoradores. Y si Dios tiene que buscar en la iglesia, ¿por qué será? Porque todavía no hemos recibido la bendición. ¿Cuál es la bendición? La plenitud de vida. Aquello que te llena tanto por dentro que no quieres nada más. Y ahí hay una entrega incondicional que no le pones reservas a Dios. Y le dices, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Es maravilloso. Es maravilloso. Pero fíjense cómo el diablo
¿Cómo Israel? ¿Cómo les encantaba vivir en esclavitud? Hasta el día de hoy, ¿eh? Si yo veo el Estado judío hoy, Israel, da pena. Es uno de los pueblos más corruptos que hay sobre la tierra. Siempre hay un remanente fiel que tú los oyes y dices, estos son hermanos míos. Estos son hermanos míos. Aunque no hablo de sí, soy evangélico, que no, son hermanos míos. Pero la inmensa mayoría dan pena de los peores pueblos que hay. Y preguntémonos si era voluntad de Dios que pasara esto. Miren, hermano, no se puede adorar a Dios si no le conocemos. Si no le adoramos, es porque no le conocemos. Aunque llevemos 40 años yendo a una iglesia. Porque a Dios se le conoce en intimidad, en secreto. Porque oímos su voz, porque hay gratitud, y por haber gratitud respondemos a ese llamado. Y ahí comienza a desenlazarse en mi vida espiritual un montón de bendiciones. Amén, hermano. Así que el Señor está buscando frutos en nuestra vida. Él dice que nos ha puesto para llevar fruto y que nuestro fruto permanezca. Para recordar, lo primero que es lo que Dios nos hace, nos libera. Todos estamos, creo, en esa posición. Pero la pregunta es, ¿estás en la posición del llamado? Y me dice, sí, pastor, yo estoy, imagínate, yo no veo la hora de servir a Dios en todo lo que haga falta. ¿Sí? Y luego viene la identidad. ¿Tú te sientes, hermano, privilegiado y orgulloso por ser cristiano? Ojo, no estoy hablando, soberbia es una cosa, orgulloso es otra. Yo me siento extremadamente orgulloso de ser cristiano. De ser hijo de Dios, me siento orgullosísimo de ser hijo de Dios. Porque es un privilegio enorme. ¿Sientes eso tú? O dices, bueno, yo pasé, vi luz y entré. No, sí. ¿No? Y luego cuando no solo que Dios nos demande y espera obediencia, sino queremos que nos pida. Yo deseo que Dios me pida, Señor, pídeme. ¿Qué puedo hacer? Porque me siento en deuda. Dice que somos deudores. Si no sientes ese sentimiento de deudor hacia Dios, hermanos, somos deudores. Y luego viene la bendición, ahí viene la adoración. El servicio incondicional a Dios en espíritu y en verdad. Amén, hermano. Espero que el Señor, en esta palabra, yo os digo que siempre el Señor, en todas las palabras que se predican, tanto que predique Ariel, como predique yo, siempre el Señor me está hincando en el corazón siempre. Y me alegra que sea así. Porque Dios al que ama, disciplina. Amén. Vamos a orar. Señor mi Dios, te doy gracias, Padre, porque me has podido dar voz para poder predicar, Señor, y gracias porque cuando nos esforzamos y nos sobreponemos a las adversidades, porque entendemos que es lo más importante, Señor, cuando oímos tu voz, Dios mío, yo sé que tú, Padre, eres fiel. Gracias, Dios mío, porque tu palabra ha sido dada y espero y te pido, Padre, que tú hagas conforme a tu poder y a tu soberanía, que hagas lo que tengas que hacer en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Mi Dios, gracias porque tu palabra siempre nos redarguye. Para eso está, para redarguirnos, Señor, y en nuestra conciencia de todo aquello que necesitamos ser corregidos, Padre. Yo te pido, Padre, que en lo que queda del día y en la semana, que no se nos olvide, Padre, sino que como un espejo de nuestra alma podamos recordar y podamos, Señor, saber de que tú nos estás llamando al servicio, a servirte incondicionalmente, Dios mío, que podamos oír bien tu voz. Yo te doy gracias por todas las bendiciones, gracias por este tiempo hermoso y te lo pido todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.